tienes que desarrollar la habilidad de saber cuándo es tiempo de aprender, cuándo es tiempo de escuchar. Y yo estoy agradecido porque estamos en el cuarto mes de nuestro nuevo año. Es genial, de verdad. Ya hemos estado durante 3 meses y medio, casi 4 meses, y tengo tantas cosas que seguir hablando con ustedes porque yo estoy creyendo que lo mejor está por comenzar para tu vida, lo mejor está por acontecer. Y mi viaje, de manera, quería hablar un poco de mi corazón. Mi viaje como un discípulo de Cristo ha sido un poco extraño. Dios me ha llevado a caminar mucho, a trabajar sobre el liderazgo, sobre el servicio, y casi siempre me lleva a de segmentos en mi vida en donde yo puedo ver cómo hay una gracia, en donde logro ver un empuje, un movimiento hacia las personas con las cuales yo he estado hablando. Y la verdad, todos tenemos un espacio, como hemos hablado de vez en cuando, un campo de favor donde hemos sido asignados, y es ahí donde debemos de permanecer. He pasado con mucha facilidad, se me abren los medios de comunicación, he visto cómo he brindado conferencias en ciertos lugares, y la verdad es que Dios abre posibilidades para sus hijos, pero también a veces he tenido que trabajar muy fuerte por temporadas en tiempos de capacitación y entrenamiento sobre determinadas personas, y hay gente que me ha dicho, hermano Amílcar, me parece que usted está descuidando su ministerio. La verdad es que cuando la gente te dice estas cosas, quiero que entienda algo, como que no entienden tu rol porque te sales de lo que ellos tienen como el prototipo, el estereotipo de lo que significa la palabra ministerio, porque quiero que entienda algo: desde donde trabajas, desde donde sirves, tú puedes servir al Señor, tú puedes hacer la obra que tienes. El libro de Colosenses dice: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y Él te recompensará. Cuando dijo todo lo que hagas, no dijo todo lo que hagas en la iglesia. Y entonces, junto a mi esposa Carol, nos apasiona el servir, y vemos cambios en los lugares, en los sitios donde vamos, y eso nos apasiona tanto porque podemos ver que hay una gracia, que hay un favor. Pero entiendo algo: tú y yo debemos de tener claridad de que, ¿cómo te diría? Tendrás que aprender a caminar con aquello que todavía no está terminado de forjarse en ti. Como he dicho en otras ocasiones, he aprendido a bailar perfectamente con mis imperfecciones. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: cuida tu corazón con toda diligencia, y mi historia es que yo he tenido que ser diligente en el cuidado de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi vida y la tuya y las de algunos de ustedes no ha sido fácil. Al menos yo no soy fácil de entender. Para otros no soy. Alguien a mí me dice el siervito, otros me decían el hermano Amílcar. ¿Por qué? Porque dice: no estoy seguro, hermano, que a usted lo llamó el Señor. He sido menospreciado, vituperado, calumniado por algunos, y digo a veces: ¿y qué más va a ver la gente en mí? Hay otros que me han evitado, hay otros que han intentado derribarme, pero he aprendido a confiar en el Dios que me ayuda a levantarme, y he descubierto que el piso es un buen lugar para apoyarse y ponerse en pie nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces tu ministerio te va a llevar a cruzar algunas líneas culturales, otras vas a tener que cruzar algunas líneas geográficas, tendrás que ingresar a segmentos a los cuales no habías creído poder accesar, y eso te va a permitir volver a levantarte y volver. Y cuando tú te caes, cuando tú te vas al piso, tienes que aprender a gatear nuevamente. Es como cuando anda
bebé que anda aprendiendo a caminar y primero lo hace apoyado en sus dos manos y en sus dos pies y después comienza a caminar. Y sabes, algunos de ustedes que algún día se cayeron, tienes que aprender nuevamente a andar con tus dos manos, pero no te acostumbres a eso, porque viene el tiempo en que tendrás que aprender nuevamente a caminar. Otros tendrán que ya están caminando con firmeza, tendrás que aprender a correr. ¿Por qué? Porque viene una estación a nuestra vida en la cual tendremos que comenzar a correr, pero quiero decirte que tu diseño es que vas a volar, porque tú eres un águila. Tú naciste para elevarte en la altura. Inclusive si hoy te toca arrastrarte por un momento, si por un tiempo a ti te toca gatear, pero eso no va a cambiar el diseño, eso no va a cambiar el hecho de que tú naciste para elevarte, para alcanzar la altura. Y es por eso, vamos, deja de llorar sobre la leche derramada. Es tiempo de andar con las manos y los pies, no hay problema. En Nicaragua le decimos andar gateando, pero otros ya están caminando, hay otros que están corriendo, pero yo creo que viene el tiempo de volar, porque ese es eso fuimos llamados en este mundo, porque eres un hijo de un rey y él se siente complacido y orgulloso de ti y él está queriendo llevarte a una nueva dimensión, porque tú tienes un padre increíble que te ha cuidado y todo lo que has estado viviendo ha estado formando un carácter en ti, porque lo mejor está por comenzar en tu vida. Y a veces no hemos podido o no hemos aprendido a priorizar lo que ocurre con nuestros padres. ¿Sabes qué? Y te lo digo de manera personal, cuando nuestros padres están mayores y algunos de nosotros convertido a nuestros padres como una prioridad, porque los descuidamos, especialmente cuando estamos ocupados y cuando estamos viendo algún grado de éxito en nuestra vida. Es que estoy ocupado. Ten cuidado, porque tu éxito no puede sabotear las relaciones con tus seres queridos. Tienes que emocionarte si en este tiempo estás aprendiendo a caminar. Si, tienes que emocionarte por lo que está ocurriendo, si estás aprendiendo a administrar, si estás aprendiendo a relacionarte con la gente. Normalmente llegarás a foros, a seminarios, también llegarás a reuniones o a entornos en donde te sentirás un poco incómodo, pero ¿sabes qué? Dios quiere hacer algo con tu vida y algo tendrás que hacer tú, tendrás que romper ese círculo en donde tú tienes cierta seguridad. ¿Por qué? Porque a veces, más los que somos cristianos y estamos en y nos reunimos o nos congregamos en una iglesia, nos llenamos de tradiciones, de valores, de creencias bíblicas y todo eso es bueno, pero nos dan un marco de referencia, pero en determinado momento creamos una afinidad y lo único que queremos movernos es en ese lugar, es en ese sitio donde nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos de entender que hay una cosecha afuera y la verdad es que a veces cuando Dios te da una instrucción, cuando Dios te asigna algo, quiero que entienda algo, por favor, yo quiero que ponga atención a lo que te voy a decir en este momento. A veces la instrucción que te dará Dios parecerá confusa, parecerá torpe, un error para muchos, porque no lucirá bien, pero sabes que tú estarás emocionado de hacerlo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que hace las mayorías, te has salido del monte. Quiero que entiendas cómo te diría yo que está ocurriendo en ti. Dios te llamó, puede ser que Dios te está llamando para hacer un camino nuevo, para abrir una nueva brecha. Dios te está convirtiendo en un pionero, pero casi siempre la tradición te llevará a hacer lo que hacen todos. Y sabes qué, yo quiero decirte y quiero hablarte de un superpoder a tu vida. La obediencia es como un superpoder. Eso es lo que yo he logrado ver a lo largo del camino. Y cuando tú logras caminar ahí y no negocias y caminas con una fe inquebrantable, sabiendo que lo mejor está por acontecer a tu vida, que lo que hoy estás viviendo puede ser difícil, puede ser duro, pero quiero decirte que hay algo, que hay un verde campo al otro lado de ese lugar, que ese no es tu destino, que tu destino es más allá de todo esto.
algunos de nosotros, al menos yo, nací en un hogar católico de tradición, pero no íbamos tanto a la iglesia, pero no entendíamos porque no teníamos cercanía con el sacerdote. Y la verdad es que yo quiero que entiendas de que a veces el principio de cercanía hace que las cosas comiencen a ocurrir en medio de tu vida. Algunos de ustedes yo los conozco de personal, a otros no, pero la gran mayoría de ustedes han experimentado dolor, traición, han visto heridas aún en medio de la iglesia y a veces eso nos hace alejarnos de la iglesia o de la gente de la iglesia, pero tú tienes que buscar cómo sanar esa relación. Tú tienes que tener sano tu corazón aún con la iglesia, pues a veces en la iglesia es uno de los lugares donde más se ha causado dolor. Hay traiciones, señalamientos, en otros lugares hay discriminación que nos alejan de la presencia del Señor y nuestra oración y a veces hasta nuestra adoración es estorbada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú logras entender aquello que el Señor dejó sobre nuestras vidas, que dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué? Hay algo tan poderoso que en donde tú llegas en ese momento, decides y te determinas en tu corazón, yo voy a reposar en Él. Es donde tú haces una habitación para Él y dices, Señor, aunque hay cosas que no entiendo, aunque veo que el mundo como que se está cerrando alrededor mío, yo quiero permanecer confiado creyendo que mi Redentor vive. Y es ahí donde tú entiendes que hay una palabra en tu boca y que hay alguien afuera esperando que tú se la digas. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no ha negado su fe, que no ha negociado los principios, pero cuando Él camina contigo es donde tú comienzas a provocar todo aquello en medio de la vida de tus semejantes. Vamos, yo quiero que entiendas que tu fe te va a abrir espacios que nunca imaginaste. Por encima de mis habilidades, de mis dones, talentos, te puedo decir algo. Hay foros, lugares, ambientes que Dios me ha abierto, porque sabes qué, yo estoy creyendo que Él puso una gracia especial. Yo me he dedicado a aprender a la búsqueda de sabiduría, pero cada vez despierto y digo, Señor, cuídame de que mi ego no me supere a lo que tú estás haciendo en mi vida. Hazme permanecer como un estudiante y no creer que ya me la sé toda. Quiero animarte en este día para que aprendas a confiar más en Dios, porque hay momentos en nuestras vidas que nosotros dudamos. Bueno, ¿qué está pasando? Y tú tienes que aprender a ganarte en esta nueva estación porque algo novedoso está por acontecer, algo poderoso está. Y quiero que entienda algo. Hay gente que tendrá una percepción de tu ministerio, hay otros que tendrán una idea de tu llamado y hay algunos que tendrán una opinión acerca de cómo deberías de caminar en tu llamado, pero tú tienes que ser sensible y aprender a escuchar, porque a veces la gente quiere que tú hagas lo que ellos creen y a veces a la ignorancia la llamamos sabiduría. Ay, Dios mío, mejor me quedo calladito. Proverbio dice, ten cuidado, no mires a la izquierda ni a la derecha, no te quedes atrapado en la percepción o la perspectiva que otros tienen de ti. Tienes que aprender a confiar en Él, porque y convertirte en un buen mayordomo de la tarea que te fue asignado. Porque es como que el Señor te dice, si confía en mí, yo voy a manifestarme alrededor tuyo. Y el tema de todo esto es, ¿dónde puedo activar mi sabiduría? ¿Dónde puedo encontrar ese consejo sabio? ¿Dónde puedo activar mis sentidos espirituales para no distraerme en esta estación? Porque sabes que en la medida que creces, en la medida que avances, en la medida que llegas más alto, tú no puedes ir tras los objetos brillantes. ¿Por qué? Porque aparecerán en el camino queriéndote distraer, queriéndote apartar. Y yo te digo algo, no te dejes atrapar, no te distraigas, no te dejes
atrapar por el éxito. No te quedes atrapado en los elogios de la gente, en los logros y los premios, en esos lugares que tú obtienes. ¿Sabes qué? En los me gusta de las redes sociales, porque tiene una asignación divina y tienes que llegar al final de tu vida trabajando y enfocado en lo que Dios te ha dicho. Porque la gran mayoría de nosotros no seremos llamados a un ministerio vocacional. Puede que ni siquiera tenga uno, pero Él quiere que tú le representes en ese lugar donde has sido asignado, ese lugar donde otros te están cuestionando, en esos entornos en donde a veces no somos ni siquiera aceptables, pero son gente que no conocen del Señor y lo que requieren es una palabra de aliento en sus vidas. Sabes, es que tus sistemas de valores estén bien fundamentados, porque sabes, yo me he rodeado a veces de personas que no son cristianos, pero me he mantenido fiel a la palabra del Señor y hemos visto cómo crecemos en el favor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no negocias y conviertes eso en innegociable, y es ahí donde tú tienes que ir, no a la gente, sino a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta nueva estación? Ayúdame, Señor, dame la palabra para poder sanar algunas cosas con las personas que me rodean. Y sabes, tienes que trabajar y a veces Dios te dice, ejemplo, a mí en una ocasión me dijo, te he asignado a personas de influencia y a personas en eminencia y a empresarios. Y yo, bueno, vamos a trabajar con empresarios, pero la mayoría de las veces me asignó empresarios quebrados, emproblemados, gente sin esperanza, frustrados, con matrimonios destrozados. Y es ahí donde uno entiende. Entonces uno, como este es mi segmento, y ya te centra ahí y de repente dice, ¿y por qué no agarras a aquel otro de esta otra cosa? ¿Y por qué no tomas a este otro? Y es ahí donde tú te das cuenta y cuando te dice, ¿y por qué no trabajas con mi hijo? Pero si ese no te conoce, ese no es cristiano, ese también es mi hijo. Y entonces tú comienzas a trabajar con hombres y mujeres, porque sabes, la gran mayoría de nosotros queremos permanecer en nuestra zona de comodidad, en nuestra zona de confort. Qué fácil es quedarnos en ese lugar donde somos reconocidos, donde somos celebrados, pero hay un espacio incómodo allá afuera. Hay hombres y mujeres allá afuera que necesitan una palabra tuya y es ahí. Él dice, yo te dije que fueras a mis hijos, no solo a los cristianos. ¿Qué significa? Que deberemos de cruzar algunas líneas culturales, que deberemos de cruzar algunas geográficas, que deberemos de cruzar algunos sistemas de creencia y no tienes que tener miedo porque Dios estará contigo y por eso algunos de nosotros debemos de entender que deberemos de ir a ellos. Y en una ocasión hay un señor que me dijo, yo soy ateo. No creo en Dios, pero creo en lo que tú estás haciendo. Y entonces le dije yo, ¿por qué no me dejas seguir amando a Dios? Y yo no tengo problemas contigo. Yo me siento cómodo contigo, tú sigues sin creer en Dios y yo apoyando, pero ¿sabes qué? Me gusta la forma que usted me mira, la manera en que usted me habla, me gusta su humor, su pasión. ¿Y qué pasa? Y en la medida que nos fuimos relacionando, lo fui envolviendo para que el hombre buscara algún, porque dice, a mí mucho vienen los cristianos a cuestionarme mis creencias. Ah, no, le digo, pero están usando mal la Biblia. Usted debe de leer la Biblia para contraatacarlos a ellos. Y de verdad que se puede hacer, sí, me dice, voy a leer ese libro, me dice, para con ese libro contrarrestarlo. Total, en medio de la discusión, el hombre terminó leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que Dios te dará una estrategia. Y a veces Dios nos ha dicho junto a mi esposa, tú eres un ministerio enfocado hacia el mundo de los negocios y hacia las áreas empresariales, pero también necesitamos ir a la calle, necesita ir donde ellos están. ¿Sabes qué? A veces lo que queremos es arrastrarlos a la iglesia, pero en otras ocasiones habrá una forma, habrá una manera de poder llegar a ella. Y entonces a veces cuando te ven haciendo eso, la gente dice, pero la verdad es que él está fuera de su llamado. Pero lo que quiero que entiendas de una vez por todas
es que tú no eres un estándar, tú no eres una persona ordinaria. Dios puede ser una persona ordinaria, pero que fuiste llamado a hacer cosas extraordinarias. Y es ahí donde tú tienes que caminar en tu asignación, en donde tú tienes que entender que no eres un número más, tienes que ser obediente a lo que Dios está haciendo en medio de tu vida, porque hay una nueva estación. ¿Sabes? A veces se mirará nuestro futuro medio confuso. ¿Y por qué no hago como hace el resto? Pero Dios te está llamando como una herramienta para determinados lugares, ¿sabes? Pero a veces la gente no lo reconocerá, pero es posible que no vean esa llamada, esa asignación tuya, pero cuando vean los frutos, por sus frutos ellos lo van a entender. Por eso, cada persona que tenga su propio llamado debe de entender lo que debe de los no negociables, qué áreas no voy a cambiar, pero qué cosa debo de usar. Tú me dices, pero ¿por qué estamos aquí? Yo estoy feliz de estar en estas mañanas de los días lunes, abriendo nuestra semana, poniendo en las manos del Señor y dando la primicia del tiempo, porque yo creo que puedo inspirar a alguien. No sé si es uno, no sé si son 10, no sé si son 100, pero ¿sabes qué? Quiero ser fiel a mi llamado. Hay alguien que esté esperando por esa palabra de aliento y por eso yo quiero salirme de mi zona de comodidad, de mi zona de confort y confesarme, Señor, yo quiero trabajar con los cristianos, pero también si hay una labor afuera, úsame a mí, Señor. Quiero aprender a obedecerte con quien sea, porque ¿sabes qué? Yo quiero que el reino se expanda en cada ámbito de la ciudad, en la cultura de los negocios, en el área de los deportes. Es tiempo de modelar y servir, no solo dentro de la iglesia, que lo puedas hacer fuera de las cuatro paredes también. Es tiempo de con convicción salir hacia afuera y estar fuera de lo que es conveniente, porque cuántas veces tú y yo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí cuántas veces me han ignorado, cuántas veces ni siquiera se han acercado a uno, pero sabes, yo entiendo algo, hay una ley de la atracción y hay una ley de la cercanía que es la que provoca que las cosas ocurran. Y puede ser que la iglesia o la estructura te excluyó, pero a lo mejor no calificas para los estándares de ellos, pero siempre habrá alguien que está necesitando, que está requiriendo que tú le des una palabra, un consejo, una oración. ¿Cuál es tu llamado? Y cuando tú tienes la certeza de tu llamado, ¿sabes qué? Porque tu anhelo debe de ser al fin del día poder decir y escuchar, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. Que se me han hecho ustedes por donde están, que me parece que me quedé como solito en este momentito. Entonces, la vida es un viaje y tú tendrás que aprender a cuidarte. Y puede ser que a veces tendremos que salir de lo que es fácil para podernos mover campo un poco distinto y hacer una labor que otros no están dispuestos a hacer. Tienes que hacer tu labor. Un día dijimos junto a mi esposa, nos rendimos a ti. ¿Qué querés que hagamos? Y entonces se nos abrieron lugares que jamás habíamos imaginado, que ni existían en el mapa. Hemos estado con mi esposa en sitios, en lugares, con personas y no lo hacemos todo el tiempo, pero hay lugares donde me pongo nervioso porque hay gente que no entiende lo que hacemos. Hay personas que me han dicho, sabes que yo tengo 10 años, 13 años de conocerte y hasta ahora entiendo lo que tú haces y lo que tú dices. ¿Sabes qué? Pero he aprendido que en la obediencia hay bendición y es ahí donde usted y yo podemos entender que hay un llamado totalmente distinto para cada uno de nosotros, que hay un llamado hacia la iglesia, pero que debes de entender que hay una cantidad de roles que Dios quiere desplegar en esta nueva estación y ahí es donde tú y yo podemos ingresar de una forma poderosa. Alabado sea Dios, qué hermoso poderlo hacer. Por ahí veo a la doctora Yuleisi, que yo creo que ya está en Nueva Jersey. Qué manera. Así es que ahora vamos a poner en nuestros envíos que hacemos de la hora, vamos a poner también hora de Nueva Jersey para que ella se acomode bien. Y vamos a ir cerrando con un pequeño tema acerca del dinero.